Bienvenidos a la segunda parte del resumen completo de la psicología del dinero de Morgan Housel. Si todavía no has visto la primera parte, no te preocupes, ya que cada uno de los videos se puede ver de manera independiente. Y como explica el autor, cada capítulo tiene vida propia. Pero sí, te recomendamos que más tarde veas el otro video. Te lo vamos a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado. Para todos aquellos que vienen de mirar la primera parte, muchas gracias. Continuemos con el punto 10. Ahorrar. Acumular riqueza poco tiene que ver con tus ingresos o con la rentabilidad de tus inversiones, pero sí, tiene mucho que ver con tu índice de ahorro. Esta frase anterior encierra una verdad importante, pero que muchas veces pasamos por alto. Se le da una gran importancia a las inversiones y a los salarios, y poco o nada al ahorro. Muchas personas que supuestamente enseñan finanzas personales incluso critican el ahorro. Y poco a poco, la idea de que ahorrar es para tontos ha ganado fuerza, pero eso no es así, y pasaremos a explicar por qué. Se habla mucho de la rentabilidad de las inversiones y de aumentar nuestros ingresos, pero lo cierto es que la gran mayoría de las veces, estas dos cosas no están bajo nuestro control, además de que no es tan fácil como parece. Lo único que podemos controlar es cuánto dinero gastamos, lo que en última instancia va a definir cuánto dinero estamos ahorrando, o lo que es lo mismo, y decíamos antes, nuestro índice de ahorro. Entonces, si bien es cierto que los beneficios de las inversiones te pueden hacer rico, también es cierto que hay muchas cosas que no están bajo tu control, como el hecho de que la inversión funcione y nos brinde los beneficios esperados, el tiempo necesario y por cuánto tiempo va a funcionar, y que otras cosas que tampoco están bajo tu control, como la economía o el mercado, cooperen. En cambio, la estrategia de la conservación y la eficiencia financiera es algo que hoy está en tus manos. Otro punto importante, se puede acumular riqueza sin tener unos ingresos elevados, pero no podrás acumular riqueza sin un índice de ahorro alto. Dicho esto, queda claro cuál de estas dos cosas es más importante. Constantemente veo a muchas personas que aunque les expliques estos conceptos, no los logran entender o no quieren. Personas que se esfuerzan por trabajar más horas, persiguen mejores salarios, piden a gritos horas extras o trabajar un día festivo. Otras dedican muchísimo trabajo y esfuerzo a aumentar en una cantidad ínfima sus inversiones y te cuentan sus logros mientras te muestran todas las últimas cosas que han comprado esta semana y te invitan a una copa del vino más caro que pudieron encontrar. ¿Para qué tanto esfuerzo de un lado de la ecuación financiera, si del otro lado hay un exceso de gastos, atribuible a su estilo de vida que fácilmente podemos explotar con mucho menos esfuerzo? Superado un cierto nivel de ingresos, lo que necesitas es sencillamente lo que está por debajo de tu ego, nos dice Housel. Dejemos de gastar dinero para demostrar que tenemos dinero. Dejemos de tentarnos con un montón de juguetes y dulces, pensado para los adultos con dinero en los bolsillos. Y dejemos de ser propensos a lo que piensen los demás. Cuando logres pensar de esta forma, te vas a dar cuenta de que una de las maneras más potentes de hacer crecer tus ahorros no es aumentando el sueldo, es aumentando la humildad. Otra cosa que deberías hacer es dejar de intentar ser tan racional. Déjame que te cuente por qué. Mejor razonable que racional. Hablemos de las inversiones y de por qué es mejor ser razonable que ser frío y calculador. Somos personas y tenemos sentimientos y emociones, y la mayoría de las veces actuamos en función de esas emociones. Por más que intentemos o incluso aseguremos que nuestras emociones no afectan nuestras decisiones de inversión, lo cierto es que en el fondo sí lo hacen. Entonces es preferible, y además realista, ser bastante razonable. Por otro lado, tendremos una mayor probabilidad de mantener esta actitud en el largo plazo. Y para la gestión del dinero es importante mantener una actitud constante a largo plazo. Pero desarrollemos la idea con algunos ejemplos para que quede más claro a qué se refiere Housel en este capítulo. Las finanzas académicas se dedican a encontrar las estrategias de inversión óptimas en términos matemáticos, pero para el autor, en el mundo real y alejado de los números fríos,
las personas no buscan la estrategia óptima, sino la estrategia que maximice lo bien que va a dormir por la noche. Entonces, así conozcamos las mejores estrategias de inversión o aquellas que maximicen los beneficios, no nos servirá de mucho si no tiene un sentido para nosotros, si nuestros pensamientos y nuestras emociones no están alineadas con esa estrategia concreta. Tus decisiones de inversión no estarán basadas estrictamente en cuestiones matemáticas, sino que estarán influidas por muchas otras cosas que difícilmente podamos controlar. Se verán influenciadas por la opinión de las personas que te rodean o la opinión que tú quieres forjar en ellas. Tomarás decisiones junto a tu pareja, a la que no quieres decepcionar, y además con tus propias dudas que te acompañan a todos lados. Existe un componente emocional y social que normalmente ignoramos. Entonces, puede que una decisión de inversión que es razonable para una persona pueda ser irracional para otra. Por ejemplo, supongamos que te encantan tus inversiones. Puede ser que no sean las mejores o las que maximicen tus rendimientos, pero tú estás contento con tu estrategia técnicamente imperfecta de inversión. Además, tendrás una ventaja. Es más probable que continúes fiel a esta estrategia en relación a una inversión en algo que promete grandes beneficios, pero que no te importa en lo más mínimo. Continuamente pasan cosas que no habían ocurrido nunca. En el mundo de las inversiones tengan presente siempre esa frase: vivimos en un mundo de cambio constante, y aunque conocer la historia nos sirve o nos ayuda para calibrar nuestras expectativas y como una guía aproximada de lo que puede funcionar, no nos va a dar una imagen clara del futuro. La historia está llena de sucesos extremos y que en su momento fueron una sorpresa. Eventos que simplemente no estaban previstos, y cuando observamos el efecto que estos eventos extremos tuvieron en la historia, y más concretamente en la economía y las inversiones, nos empezamos a dar cuenta del escaso valor que tiene realizar una proyección a futuro sobre esta base. En el mundo financiero, mucho de lo que hace algunos años era válido, ya no lo es o no se aplica, porque las cosas han cambiado. Debemos tener en cuenta que cuanto más retrocedemos en el tiempo, más generales deberían ser nuestras conclusiones. Lo que sí es cierto es que algunos aspectos como el comportamiento de las personas con el dinero, la codicia y el miedo tienden a mantenerse más estables en el tiempo. Tal vez lo que más nos conviene es estudiar la historia reciente y tomarla además como una mejor guía del futuro, porque es probable que los eventos que serán relevantes en el futuro ya han acontecido o están sucediendo ahora. Entonces, la pregunta que surge ahora es: ¿cómo deberíamos planificar el futuro? Vamos a hablar de ello en el siguiente apartado. Número 13. Margen de error. La parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. El margen de error es la única forma efectiva que tenemos de ganar cierta tranquilidad en el mundo gobernado por la probabilidad y no por las certezas. Hacer pronósticos precisos sobre el futuro es complicado y luego confiar ciegamente en ellos lo es aún más. Podemos hacer una estimación de la rentabilidad futura de nuestras inversiones. Podemos conocer la rentabilidad media anual del mercado de valores, pero no podemos predecir con exactitud qué va a pasar durante los próximos 10 años. Sucede de la misma forma al momento de hacer números para nuestra jubilación. Podemos calcular o estimar en qué fecha nos vamos a retirar y con qué cantidad de dinero también. Pero, para que ese momento llegue, aún faltan varios años. Es difícil pensar que todo va a salir exactamente como lo planeamos, o por lo menos es ser muy optimistas. ¿Cuántas personas llegaron a la edad en que pensaban retirarse y tuvieron que seguir trabajando? ¿Cuántas personas pensaban contar con un dinero ahorrado y una serie de imprevistos o un percance de salud se llevó todo el dinero acumulado? ¿Cuántas personas que previeron grandes rendimientos de sus inversiones, tiempo después se vieron decepcionadas? La idea del margen de error es que no debemos ver el mundo que tenemos delante como algo blanco o negro. Existen grises también. La manera inteligente de actuar es pensar que las cosas pueden resultar de una forma diferente. En el mundo de las inversiones, contemplar un margen para posibles errores te va a permitir resistir a un abanico de resultados posibles.
Si logras resistir, significa que sigues en el juego. Otras personas sin margen para el error, cuando se equivocan, lo pierden todo. Entonces, cuando se trata de pensar a largo plazo, la solución es simple. Incluye un margen de error cuando calcules tu rentabilidad futura. Por ejemplo, el autor comenta que para sus propias inversiones, parte de la base de que los beneficios futuros que obtendrá serán una tercera parte más bajos que la media histórica. De esa forma, si el futuro acaba pareciéndose al pasado, tendrá una agradable sorpresa. Sigamos hablando de la planificación a largo plazo con el siguiente capítulo. Vas a cambiar. La planificación a largo plazo es más difícil de lo que parece, sencillamente porque nosotros también cambiamos. Cambian nuestros objetivos, cambian nuestras circunstancias, cambian nuestras decisiones. Muy pocos de nosotros llegamos a hacer algo de todas las cosas que nos planteamos ser cuando éramos niños. Algunos llegan a lograr la vida que se pensaron cuando eran adolescentes y era momento de elegir una carrera. Muchos otros nos terminamos convirtiendo en algo que nunca imaginamos para nuestras vidas, trabajando en algo que ni en nuestros sueños más descabellados o en nuestras peores pesadillas, según el caso, podíamos pensar. La vida nos lleva por caminos diferentes y nosotros terminamos tomando decisiones en una etapa de nuestras vidas que más adelante en otra etapa terminamos lamentando. El autor lo expresa con un dato muy curioso. Dice que solo el 27% de los graduados universitarios desempeñan un trabajo relacionado con sus estudios principales, según la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, si en los asuntos financieros es esencial la planificación a largo plazo, pero las cosas cambian, nuestros objetivos cambian y nuestros deseos cambian, ¿qué hacemos? Charlie Munger decía que la primera regla del interés compuesto es no interrumpirlo nunca innecesariamente. Pero, ¿cómo no interrumpir inversiones, presupuestos, gastos o una carrera profesional cuando cambia todo lo que queremos en la vida? Hay dos cosas que debemos tener en cuenta al tomar decisiones a largo plazo. Deberíamos evitar los extremos de la planificación financiera, planificar una estrategia futuro que podamos mantener en el tiempo, tener el objetivo de tener unos ahorros moderados, un tiempo libre moderado y tiempo para la familia adecuado. También deberíamos aceptar la realidad de que cambiamos de opinión. Nada es gratis. Hablemos un poco de inversiones, concretamente cuando hablamos de acciones. Cuando empiezas a entrar en el mundo de la inversión, a leer y aprender, empezarás a escuchar con frecuencia el siguiente consejo. Conserva las acciones por un largo tiempo. Un buen consejo, por supuesto. Pero qué difícil es mantener la perspectiva a largo plazo cuando todo se desploma, cuando todo baja. Esos días donde todo el mercado está en rojo. Bueno, ese es el precio que debemos pagar para invertir con éxito. Y no son dólares o pesos. Se refiere a la volatilidad, al miedo y las dudas, a la incertidumbre. Pensar en la volatilidad del mercado como algo que es parte del proceso de inversión, ver las subidas y bajadas del precio de las acciones como el precio que hay que pagar para obtener buenos rendimientos, como una tarifa, lo expresa el autor. Es una parte importante para desarrollar la mentalidad que te va a permitir mantenerte fiel a tus inversiones, el tiempo suficiente como para que las ganancias de esas inversiones trabajen a tu favor. Pero sigamos hablando de inversión y acciones en el siguiente apartado. Tú eres tú y yo soy yo. No sigas los ejemplos financieros de personas que juegan un juego distinto al tuyo. Partamos de una pregunta. ¿Cuánto deberíamos pagar por una acción de Google? La respuesta será diferente dependiendo de quién seas tú, dependiendo de cuál sea tu horizonte temporal y tus objetivos personales y financieros. Se necesita el mismo análisis del precio de la acción de Google y de los resultados y objetivos de la empresa para alguien que busca vender en 30 años que para alguien que busca vender dentro de meses o semanas. No, claro que no. Son horizontes temporales distintos, son objetivos distintos. De esa forma, precios que pueden parecer ridículos para una persona pueden tener sentido para otra, porque diferentes personas, diferentes inversores, prestan atención a diferentes factores y aplica también para otros tipos de activos. Lo mismo es cierto con la recomendación de inversiones.
Por ejemplo, cuando alguien comenta que se debería comprar una tal acción, o en este momento, con el boom del Bitcoin y el mundo cripto con precios históricos, aplica también este concepto. Pienso que es fácil de ver, pero insistamos un poco más. Una recomendación de inversión, no importa cuál, ¿es válida para un adolescente que compra acciones por diversión, tratando de ganar algo de dinero fácil? Y también para una persona mayor con un presupuesto limitado. Y además también para alguien que invierte un porcentaje de su salario de forma constante para crear un fondo para su retiro. Debemos suponer que estas tres personas tienen las mismas prioridades, los mismos objetivos, y que la misma acción en concreto es adecuada para los tres. Es un disparate. No te debes dejar influir por otras personas. Debes entender cuáles son tus objetivos y cuál es tu horizonte temporal, y no dejarte arrastrar por la forma de actuar y el comportamiento de personas que están jugando un juego distinto al tuyo. La seducción del pesimismo. El pesimismo no solo es más habitual que el optimismo, sino que incluso parece la mejor opción también, al menos cuando nos referimos al dinero. La mayoría de las veces una postura pesimista es una opción más inteligente. Pero, ¿por qué? Porque el pesimismo es cautivador, nos mantiene interesados y le prestamos mucha más atención que a su hermano más positivo, el optimismo. Si mañana alguien te dice que una acción que tienes en tu portafolio se multiplicará por 10 en los próximos meses, seguramente lo tildarás de loco, le recomendarás un buen terapeuta y no le prestarás más atención. Pero si por el contrario, otra persona te comenta que las acciones de una empresa donde tú tienes bastante dinero caerá de forma brutal y repentina, sin dudas tendrá toda tu atención. En ese momento le dices, te invito a un café y me cuentas más. Sin ir más lejos, la seducción y el atractivo de lo pesimista y negativo se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Por qué te parece que en los noticieros la gran mayoría de las noticias son negativas y se transmiten con un aire sombrío y perturbador, donde siempre todo va mal y tiende a ir peor? Sencillamente porque es mucho más llamativo y mantiene al espectador pegado a la pantalla. Esto es importante. Necesitamos entender cómo afecta esto al dinero y las inversiones. Por ejemplo, si alguien comenta que se avecina una gran recesión, irás corriendo a comprar el periódico. Pero si dicen que se espera un crecimiento medio, ni a ti ni a nadie le va a importar mucho. Si ahora pensamos en la bolsa de valores, es fácil notar que una subida del 1% de las acciones, en el mejor de los casos, se mencionará al pasar en el informativo de la noche. Pero una caída de un 1% se informará con un gran titular en letras rojas. Hay un gran contraste, pero no termina ahí. Mientras que son pocos los que gastan energía en explicar por qué el mercado subió, siempre habrá alguien dispuesto a explicar por qué bajó. ¿Están los inversores preocupados por la economía, la Reserva Federal, los políticos? Y puede que aunque no tengas acciones y te afecte muy poco o nada, esas cosas atraerán tu atención de todas formas. El dinero tiene la característica de que, de una manera u otra, nos afecta a todos. Entonces las noticias negativas relacionadas con el dinero siempre tendrán una gran influencia. Ahora se entiende por qué el pesimismo parece una opción más inteligente cuando hablamos de dinero. Ahora, un breve relato sobre los relatos. Cuando vas a creerte cualquier cosa. Estamos llegando al final de este video. Si has llegado hasta este punto, queremos agradecerte y pedirte dos cosas importantes. Primero, que nos dejes un me gusta y si es posible tu comentario u opinión sobre este resumen completo de un excelente libro. Y en segundo lugar, que además de llevarte unas cuantas ideas de estos dos videos, te tomes el tiempo también de leer el libro. La idea de este tipo de videos tan completos es despertar el interés, compartir ideas y puntos de vista, pero no sustituye nunca la lectura de la obra completa. Dicho esto, hablemos de la gran importancia de los relatos en la psicología del dinero. Una cosa es lo que sucede con la economía, las inversiones y el dinero en general en el mundo, y otra muy distinta es lo que nosotros creemos que pasa. Constantemente nos inventamos relatos que explican las cosas que entendemos y también las que no entendemos, y además los creemos ciertos. Nos convencemos de ello.
A nivel personal, hay dos cosas que debemos tener en cuenta respecto a los relatos y la gestión del dinero. Primero, vamos a creer mucho más en un relato que nosotros deseamos que sea verdad. Nos inventamos una historia y luego solo necesitamos pequeñas señales que confirmen que estamos en lo cierto, aunque muchas veces no resulte de esta forma. La segunda es que todos tenemos una visión incompleta del mundo, pero nos creamos un relato completo para llenar las lagunas. Es muy fácil inventarnos historias que expliquen todas las cosas que no conocemos o no sabemos, y así lograr darle sentido a las cosas. De esa forma, hacemos frente a la incertidumbre y le damos sentido a nuestro mundo. Nos aferramos a la ilusión de tener el control en un mundo gobernado por la incertidumbre. Es por eso que tenemos que manejar bien el riesgo y el margen de error, y debemos entender que los relatos que nos contamos a nosotros mismos influyen enormemente en la forma en que nos comportamos con el dinero. Hasta aquí el resumen completo de La psicología del dinero de Morgan Housel. Esperamos les haya gustado y nos hayan acompañado a lo largo de los 2 videos. Si no has visto la primera parte, ahora mismo te está apareciendo en pantalla. Si ya la viste, te recomendamos este otro video. Te invitamos a suscribirte si todavía no sos parte de la comunidad de Compartiendo el Éxito y nos encontramos entre las páginas de algún otro libro. Muchas gracias.